Ok, vamos a empezar acá con el primer par craneal. Bueno, un poco para recordar antes, vamos a verlo. Vamos a ver los primeros, yo creo que 7, porque el trigémino ya lo vimos en el anterior clase. Así que vemos que son 12. Tenemos que ver que tenemos los sensoriales o sensitivos, ¿no? Que son exclusivamente sensitivos, es decir, solo reciben señales del exterior al sistema nervioso central. Los motores que solo llevan señales nerviosas dentro del sistema nervioso central hacia el exterior, convirtiéndolo en estímulo físico. Y los mixtos que hacen los dos. Entonces, los sensoriales solo tenemos 3. El olfatorio, olfato, óptico de la vista y el vestíbulo coclear, que este es el de la audición. Después tenemos los nervios motores, que solo tenemos unos 5. Tenemos estos 3 que se van a encargar de la motilidad del ojo, de los rectos, de los oblicuos y de la bola de párpado. El accesorio que son los músculos de la espalda y del cuello, de la parte posterior. Y el hipogloso que es el de la lengua. Y por último tenemos los mixtos sensitivos motores, que tenemos el trigémino que ya vimos, el facial que vamos a ver hoy, y el glosofaringeo que lo vamos a ver después. Entonces, ya mencionado un poco, ya vimos que el origen aparente de todos los pares craneales va a depender de su emergencia, desde dónde salen. Por ejemplo, acá vamos a tener el olfatorio, el óptico que va a ser este de acá, 1, 2, el tercero que va a ser el oculomotor, el cuarto que va a ser el troclear patético, el quinto trigémino, sexto abducen, séptimo facial, octavo vestíbulo coclear, noveno glosofaringeo, décimo vago, número 11 accesorio y 12 hipogloso. Como ven, va de arriba a abajo y de anterior a posterior. Entonces, empezando con el olfatorio, el origen aparente va a ser acá, que es la centrilla olfatoria. Pero a cambio el origen real, dijimos que los sensitivos están afuera. Entonces, para ver dónde está el origen real del olfatorio, vamos a venirnos acá. Que son estas de acá, las células olfatorias. A ver qué dice Rubia. Células nerviosas situadas fuera del sistema nervioso central. No, estos son conjuntos de células, un ganglio extendido comparable con ganglios, son células bipolares. Entonces, estas células de acá es el origen real, porque estas van a ser las sensitivas, ¿no? Y recordemos que esto de acá va a estar adosado a lo que va a ser la mucosa olfatoria. Que vimos que era mucosa. Es el epitelio que recubre las cavidades internas del cuerpo. Tenemos la mucosa bucal, la mucosa olfatoria, mucosa intestinal, ¿no? Gástrica. Es decir, donde hay como un conducto, alrededor va a haber mucosa. Es como la pared. En este caso es la porción superior de las paredes laterales y mediales de las cavidades nasales, ¿no? Y de ahí se va a dirigir, van a formar un ángulo extendido. Y de ahí se van a ir hacia posterior, ¿no? La zona sensorial de la mucosa de las cavidades nasales se une a la región olfatoria. ¿Entendieron, chicos? Sí. No, ay, ¿puedes repetir lo último, por favor? Claro. Dijimos que habían dos orígenes, ¿no? El origen aparente y el real. Que voy a dibujar más bonito para que se vea mejor. Ay, no sé por qué no me quiere dejar dibujar. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Ahora sí. Vean algo pasa. Ahora sí. Acá están los controles. Entonces vimos que tenemos dos orígenes, ¿no? El origen real,
y el aparente. El origen real tenemos un origen sensitivo y uno motor. Normalmente el sensitivo está fuera del sistema nervioso central y el motor está dentro, por lo general en el tallo encefálico. Como este de acá es este es un par canal exclusivamente sensitivo, solo tiene un origen real sensitivo y todos tienen un origen aparente. El origen real, en este caso de acá, sensitivo, porque solo hay sensitivo, porque es nervio, va a ser acá, en la mucosa. Dijimos que era la mucosa, todo lo que va a estar tapizando las cavidades internas. ¿No? A ver si acá podemos poner la mucosa respiratoria, para que veamos. Entonces, por ejemplo, esto sería la mucosa. Vamos a compartirlo en la mitad. La mucosa va a ser todo lo que va a estar adentro. Esta es mucosa. Todo lo que vemos es el color. La mucosa, pues eso no es lo mismo que moco. Moco es una secreción que hace. La mucosa es distinta, una cosa distinta. Es epitelio que se encarga de tapizar las cavidades internas. Entonces ahí van a estar estas células de acá. Esta es la mucosa, fíjense, la mucosa olfatoria, que dice acá. Ahí están estas células, que son las células olfatorias, que este va a ser el origen real sensitivo. ¿Dónde están estas células? Donde sería la parte superior de las paredes laterales y mediales de la cavidad nasal. Acá y acá. En el caso del atlas, si lo vemos, sería la pared lateral y medial. Voy a ocultar esto. Sería, digamos, imagínense que esta es la pared lateral por acá, y por acá la medial del lado derecho, y por acá la medial del lado izquierdo, y la lateral del lado izquierdo. Entonces iba a estar el origen real del nervio olfatorio. Y bueno, no digo origen real sensitivo porque solo tienen origen real, ¿no? No es mixto. Así que cuando digo origen real, se entiende que es el sensitivo. Se sobreentiende. Y de ahí los filetes van a ir profundos a la mucosa olfatoria y van a atravesar la lámina cribosa del etmoide, que es lo que vemos, fíjense acá están. Van a atravesar esto de acá y se van a dirigir en la parte intracraneal, es decir, dentro del cráneo. ¿Ya? Y de ahí vamos a ver los surcos y van a converger hacia el etmoide, es decir, hacia posterior. ¿No? Supuestamente hay unos 12 a 20 nervios en toda la lámina cribosa. O de 12 a 16. Las relaciones con las meninges no importan. Entonces, este nervio se va a acumular acá, va a formar esto de acá que es el tracto olfatorio, este es el bulbo olfatorio. Eso no dice Rubier, pero esto de acá es el bulbo olfatorio, porque como está un poco dilatado, y esto ya es el tracto, esto de acá ya es el tracto olfatorio. ¿No? Y se va a dirigir ya hasta las cintillas olfatorias, que tenemos una cintilla olfatoria medial y otra lateral. Ese es el olfatorio. Después tenemos el óptico. El óptico también va a ser un par craneal sensitivo, es decir, va a tener un origen real nomás y un origen aparente como todos. Si lo vemos a simple vista, el origen aparente, bueno, vamos a poner otra imagen que sea más bonita. El origen aparente del nervio óptico, supuestamente, o sea, nosotros vemos va a salir de acá. Vamos a ver si acá se ve mejor. Fíjense, acá tenemos el nervio olfatorio, para el canal número 1. Acá tenemos el bulbo y la cintilla. No, o el tracto olfatorio que también se llama. Y las cintillas son estas de acá. Acá lo mismo, el origen aparente es este de acá, porque parece, ¿no? Como aparentemente va a salir de acá y se va a dirigir acá. Ya les expliqué eso en la anterior clase. Entonces, aparentemente, ¿cómo se llama esto de acá? ¿Alguien sabe? ¿Este no es el quiasma óptico? Exacto. A no ser que yo lo compre. Ese es el origen aparente del quiasma óptico. ¿Por qué quiasma? Quiasma significa entrecruzamiento, ¿no? Eso van a ver más adelante que las fibras se van a entrecruzar adentro. Creo que incluso acá se puede ver. Acá, por ejemplo, ve que se cruzan, por eso está el quiasma, ¿no? Entonces va a ser su origen aparente. En cambio, el origen real, ¿dónde va a ser? Las células ganglionares de la retina. ¿Cuáles son las células ganglionares de la retina? Son estas de acá.
Es decir, el origen real, dijimos que va a estar afuera. ¿Qué es la retina? La retina es una capa, la capa más interna del ojo. Vamos a ver si podemos aislarla. Creo que acá hay una visión que se puede aislarla. ¿Se cerró? No. Entonces hay una visión que podemos aislar la capa de la retina para que podamos ver mejor. Pero en realidad es esa la que va a estar dentro del ojo. Ese es el origen real. Origen aparente, quiasma óptico. Origen real, células ganglionares de la retina. Recordemos que la retina es la capa interna que está en el ojo. Vamos a ver si acá hay un modelo de eso. Un modelo. Acá debería haber del ojo. Este puede ser, pero quiero ver si hay otro. No, hay otro. Entonces, el origen real, células ganglionares de la retina. Que acá, por ejemplo, tenemos el ojo. Vamos a ocultar esto de acá, que es el párpado, los músculos, todo esto que va a ser la aponeurosis, todas estas cosas. Mejor vamos a ocultarlo de la mitad, no sé si se puede. Sí, acá se puede. Acá están los músculos que vamos a ver más adelante. Vamos a ocultar todas estas capas que tienen miles, el humor vítreo. La retina va a ser esta de acá. Acá vamos a tener un montón de células que van a estar así como sus terminaciones, puras neuronas. Y todas las neuronas van a converger hacia un lugar. Va a ser el nervio óptico, ¿no? Origen real, la retina hay que hacer todo esto de acá. Todo esto que ven así. Todos van a convergerse en un solo punto que va a formar el nervio óptico. Origen real. Trayecto. Entonces, atraviesan la coroides y la esclera. La coroides y la esclera son capas del ojo. La esclera es la más superficial. La coroides es la del medio y la interna es la retina. Son tres capas. Esclera, coroides y retina. Y van a determinar la emergencia del nervio óptico, que es lo que les mencionaba, ¿no? Entonces, acá algo interesante es que dice que el nervio óptico se desprende del globo ocular 3 milímetros medialmente y 1 milímetro inferiormente del polo posterior. Nosotros tenemos el ojo, ¿no? El ojo va a ser este. El polo posterior va a ser parte de atrás. En teoría, bueno, según nuestra lógica, que los que no estudiamos anatomía, debería salir del centro, que sería acá. Pero como dice que va a estar unos, ¿cuántos eran? 3 centímetros, 3 milímetros medialmente, 1, 2, 3, contamos por acá, por ejemplo, y uno inferiormente, debería ser más o menos como por acá. De ahí va a emerger el nervio óptico. Lo que acá está representado mejor, ¿no? Eso se refiere. El polo posterior es la parte posterior, el polo anterior, en el polo anterior tenemos la córnea, ¿no? La córnea va a estar acá. No, la córnea es esta. Esto de acá. De ahí, más que todo, se va a dirigir posterior y medialmente, como podemos ver acá, hacia atrás y hacia medial, hasta llegar a ¿dónde? Al conducto óptico. Acuérdense que los conductos ópticos están en el efenoides, va a ser la formación de las dos raíces de las alas menores, y en la extra este conducto va a estar atravesado de la arteria oftálmica, que va a estar con relación, digamos. Al principio la arteria oftálmica está superior, después está medial, y después se convierte en inferior. Conducto óptico solo atraviesan dos cosas, nervio óptico que estamos estudiando y la arteria oftálmica que ya la vieron, ¿no? Y de ahí y termina en el ángulo anterolateral, o sea, en la parte anterolateral del quiasma óptico. Tenemos las relaciones, que en las relaciones va a estar, por lo general, todo esto de acá, todo este espacio que vemos, aquí está lleno de grasa, solo que acá lo mencionan un poco. Y va a estar en relación de todos los pares craneales que están alrededor, ¿no? Tenemos el loculomotor, tenemos el troclear, tenemos el abducens, ¿no? Tenemos nasociliar, todo ello va a estar en relación con eso. Y de ahí, eso es más que todo, las vainas meninges no nos interesan. ¿Está todo claro, chicos, antes de pasar al oculomotor, troclear y abducens? ¿Tienen preguntas? No, ninguna. Perfecto. Entonces, continuamos. Vamos a ver primero, estos van a ver que el 3, el cuarto y el sexto, bueno, el tercero, cuarto y sexto, son bastante sencillos, no hay ni por qué complicarse la vida. Acá lo vamos a ver de un saque, porque la vida es más sencilla así. Por ejemplo acá, ¿no?
Ya si vieron la anterior clase, recordamos, bueno, acá ya está todo graficado. Vamos a hacer el esquema, vamos a volver todo a como era antes. A ver si podemos seleccionarlo de nuevo. Ya. Entonces, cuando hablamos del ojo, acá por si acaso esto de acá va a ser medial. Acá no dibujo. Esto va a ser medial. Acá debería estar la nariz. Y que estar la oreja. Cuando hablamos del globo ocular, dijimos que habían 7 músculos en total. Músculos extrínsecos se llaman. Extrínsecos. Vamos a tener un recto superior, un recto inferior. Un recto medial, porque está yendo a la línea media, y un recto lateral. Ya van 4 rectos. Superior, inferior, medial, lateral. A esto de acá vamos a anexar un oblicuo superior que va a venir así. Y un oblicuo inferior que va a venir así. Así. Ya van 6. Más 4 más 2, 6. Oblicuo superior, oblicuo inferior. Y ya todo esto de acá vamos a anexar uno más que está por acá arriba. Que es el elevador del párpado superior. Ya esto es esquemáticamente. Entonces, acá es donde van a entrar estos 3 nervios. ¿Qué nervios dijimos que eran? El tercero, el cuarto y el sexto. Entonces, todos los músculos, menos el oblicuo superior y el recto lateral, van a estar inervados por el tercer par. Es decir, recto superior, recto inferior, recto lateral, oblicuo inferior y elevador del párpado superior. Todos, básicamente los 7, menos el oblicuo superior y el lateral, oculomotor. Por eso se va a llamar oculomotor, porque más que todo se cree de todos los ojos. Y también el otro nombre es el motor ocular común. Ya tiene 2 nombres. Después vamos a tener este otro que va a ser el cuarto. Que el cuarto, se va a encargar de inervar exclusivamente el oblicuo superior. Se va a llamar el troclear, o también llamado patético. Nervio troclear, nervio patético, lo mismo. Y por otra parte vamos a tener el sexto, que es el que nos falta, que va a ser el músculo que nos falta. ¿Cuál nos faltaría? El recto lateral, ¿no? Que va a ser este de acá. Entonces, si saben eso, ya saben la mayoría de estos pares craneales. Es sencillo, como verán. Tercer par craneal, todos menos el oblicuo superior y recto lateral. Es decir, recto superior, inferior, medial, oblicuo inferior y elevador del párpado superior. Cuarto par, solo oblicuo superior, también llamado troclear o patético. Y el sexto, que es el abducen, solo recto lateral. O también denominado el recto nervio ocular nervio motor ocular lateral. Está acá. Entonces, eso es básicamente el resumen de todo esto de acá. Pero ahorita les voy a mostrar los orígenes y todo. Quiero ver el nombre que no me acuerdo. Era motor ocular lateral, me acuerdo. Motor ocular externo. Bueno, motor ocular externo o motor ocular lateral, ¿no? Que es lo mismo. Bueno, entonces, cuando hablamos de origen aparente, y vamos a ver acá que ya saben que es 3, 4 y 6, vamos a tener, el tercero obviamente va a ser el que va a estar más arriba, va a ser acá, ¿no? Va a ser en el surco pontomesencefálico, entre los pedúnculos cerebrales, inferiormente a la sustancia perforada posterior, de ahí va a ser el origen aparente, ¿no? Si estamos en aparente, por si acaso no estamos en real, aparente, aparente. Aparente, oculomotor ahí. Después tenemos el troclear, que el troclear va a ser lateralmente al frenillo. Ahorita vamos a ver el troclear. Y por último el abducens, que va a ser este de acá. El sexto, que era del recto lateral. Que va a ser el del surco, bulbo protuberancial. ¿Por qué bulbo protuberancial? Porque este es el bulbo raquídeo. Esto es el puente, lo expliqué en la anterior clase. El surco entre ellos dos se va a llamar surco bulbo protuberancial. O bulbo pontino, digamos, como quieran decirlo. De ahí va a salir el nervio abducens, que es el par craneal número 6. Medialmente, la parte medial cerca de la línea media. ¿Por qué? Porque también vamos a tener otros 3 pares craneales, 2 pares craneales más que van a salir de ahí, que va a ser el facial y el vestíbulo coclear. Entonces tienen que decir en la línea media, cerca de la línea media, porque si fuera la línea media sería acá. Pero como estamos
cerca de la línea media. Entonces, el que me faltó mostrarles era el troclear. El troclear, acá podemos ver lo que está bonito. Este de acá. Este es el frenillo del velo del paladar. El velo superior, perdón. Traumadísimo con cabeza y cuello. El velo del medular superior, este es el frenillo. Y lateralmente va a salir el troclear. El troclear, fíjense que sale desde posterior. Tiene que dar toda una vuelta para llegar anteriormente. Inferiormente a los colículos inferiores. Y bueno, superiormente a los pedúnculos cerebelosos medios, ¿no? Para ahí va a salir este troclear. Origen aparente. Vamos a ver el origen aparente en el atlas, ya que uno vamos a ver. Bueno, acá para que vean un poco los músculos que acabamos de ver hace rato, tenemos el recto superior, medial, que va a ser este de acá, el inferior, el lateral, que va a ser este otro, que llevan 4 rectos. ¿Cuál seguimos? Oblicuo superior, que viene el troclear patético, y el oblicuo inferior, que va a ser este acá, que también es el oculomotor. Y acá le faltaba uno, que es la borde del párpado superior. Ahora vamos a ver la parte nerviosa, los orígenes aparentes. Acá está. Vamos a ocultar el cerebro que no nos interesa por el momento, esto de acá. Entonces vamos a ver primero el oculomotor, ¿no? Que el oculomotor, acá fíjense, cerca del surco pontomesencefálico, pontomesencefálico, puente, protuberancia, y este es el mesencéfalo pontomesencefálico, entre los pedúnculos cerebrales, que son estos de acá, cerebral pedúnculo. Inferiormente la sustancia perforada posterior, que acá no se ve muy bien. Ahí tenemos el origen aparente del oculomotor. Del troclear, pero tenemos que venirnos atrás, porque dijimos que era posterior. Está el colículo inferior, acá debería estar el frenillo del velo superior, pero no se ve acá porque no está tan detallado, pero ahí está. Acá está el troclear, fíjense que el troclear tiene que dar toda una vuelta a todo esto de acá, para recién llegar a la órbita. Un poco absurdo, ¿no? Pero bueno, así es la anatomía. Y por último tenemos el abducens, que el abducens va a salir de acá abajito, que dijimos que era el surco bulbo protuberancial o bulbo pontino, ¿no? Que es cerca de la línea media, va a subir también. Entonces los tres nervios, es decir, oculomotor, troclear y el abducens, los tres tienen que llegar a la órbita, a la cavidad orbitaria, a través de la fisura orbitaria superior. ¿Cuál es la fisura orbitaria superior? Parte del hueso, ¿no? Entre el ala menor y el ala mayor. Y acá está. Vemos, ahí está. Fácil, ¿no? ¿Qué dicen, chicos? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, se entiende. Acá, por ejemplo, de nuevo, oculomotor, estos son los pedúnculos cerebrales. Acá está la sustancia perforada posterior, la chiquitita. Surco, bueno, acá le pusieron ponto peduncular, pero es lo mismo ponto mesencefálico, pueden decirle cualquiera de las dos. De ahí va a salir, ¿no? Después el troclear, que no lo vemos, que debería venirse por acá dando la vuelta. Y acá tenemos el abducens, que va a estar en este surco. ¿No? Este surco ponto bulbo protuberancial o bulbo pontino, que es media cerca de la línea media, ¿no? Que tenemos el agujero ciego también. Origen aparente ya dominan. Con esto de acá, si lo entendieran así, súper fácil origen aparente. Súper repasado y memorizado. Entonces acabamos del oculomotor, ya vimos esto de acá, es un nervio motor. Por si acaso, estos tres nervios son nervios motores. Entonces solo va a tener un núcleo, o sea, un origen real motor, ¿no? Cuando hablamos de origen real de estos pares craneales, es porque hablamos de origen real motor, porque solo hay motor. Entonces, bueno, cuando hablamos de estos de acá van a haber dos núcleos. Quiero ver acá qué habla. Más a cada lado y ya. 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 Entonces, cuando hablamos de los núcleos de estos pares craneales, acá están. Entonces, para el oculomotor, fíjense, acá ya vimos que este es el mesencéfalo, acá está el puente, y este es el bulbo raquídeo. ¿No? Dijimos que estaba por el surco interpeduncular, la porción interpeduncular cerebral. Acá podemos ver estos de acá,
Todos estos de acá son núcleos del oculomotor. Tenemos el núcleo del oculomotor propiamente dicho. Ahí se cortó. Un rato. Vamos a continuar, parece que mi cable se fregó, pero bueno, acá se puede ver igual. Entonces acá estábamos hablando de esto de acá. Entonces acá tenemos que ver que acá está el parque del número 3, que va a ser este. No tenemos el núcleo motor propiamente dicho, núcleo oculomotor así se llama. O núcleo del tercer par, como quieran decir. Origen real, estamos hablando ya de real, no se olviden. Origen real. Y tenemos también un núcleo accesorio, que es el de Eidenher-Westphal. Todo núcleo accesorio del nervio oculomotor y listo. Muy fácil. ¿No? Este es el tercer par. Después tenemos este otro, fíjense, ¿no? Como acá ya está dando la vuelta, ya vimos que el troclear es el que daba toda la vuelta. También se va a llamar núcleo del cuarto par o núcleo del nervio troclear. Y fíjense por último, acá el núcleo del abducens, o núcleo del sexto par, que fíjense está haciendo por acá, ¿no? Por el surco, bulbo protuberancial, ¿no? Cerca de la línea media, lateralmente al agujero ciego. Entonces, después, cuando hablamos de esto de acá, ya más a cada lado, en realidad, cuando toda esta descripción que hace, que ven acá, que van a decir, pucha, ¿qué dice acá si no nos explicó esto? Lo que pasa es que dentro del tronco encefálico, que ya vimos que el tronco encefálico está compuesto por 3 partes, ¿no? Vuelvo a repetir, mesencéfalo, puente, bulbo raquídeo. Hay cortes, a esta altura hay cortes. Van a ver más adelante en neuroanatomía que hay estos cortes y que en estos lugares están los núcleos. ¿Qué vimos que eran los núcleos? Los cuerpos neuronales, ¿no? Que ahí es donde va a salir. Entonces, acá dice, nace cada un núcleo situado a la altura del colículo superior. El colículo superior, ya lo vieron, que era el que está cerca de la emergencia del troclear. En parte de la anterolateral de la sustancia gris que rodea el acuto mesencefálico. Apréndanse eso de memoria. Porque si lo explico va a ser muy largo. O creo que acá hay un corte. No, no hay corte acá. Es imposible que haya corte. Pero bueno, acá lo que intento explicar más que todo es estos de acá. Acá en realidad hay un acueducto mesencefálico que es un acueducto que va a comunicar el tercer con el cuarto ventrículo, ¿no? No, perdón, el tercer, con el tercer con el cuarto ventrículo. Ese es el acueducto mesencefálico, tiene forma triangular más o menos. Y cerca de por acá, que va a estar todo esto de acá, ahí están los núcleos. Eso es a lo que se refiere. La porción anterior del núcleo proporciona las fibras destinadas, esto ya vimos a todo esto de acá. Y ahí se van a salir y después va a salir el nervio oculomotor. Trayecto. Desde el pedúnculo el nervio dirige anterior lateralmente, va a irse lateralmente a la posición de posterior, va a atravesar el seno cavernoso y va a ir hasta la fisura orbitaria superior, que ya lo vimos, ¿no? Todos van a ir a la fisura orbitaria superior, tercer, cuarto y sexto. Y se va a dividir en ramos terminales. Relaciones se las aprenden, que es viendo esto de acá, que podemos ver el tercero, está viendo por acá, y se va a meter por acá.
Y los ramos, un ramo superior que más que todo se va a dividir a los músculos que van a estar en la parte superior, es decir, recto superior y elevador del párpado superior. Y un inferior que van a dar para 3 músculos. Recto inferior, recto medial, músculo oblicuo inferior. Son 5 músculos. Sí, pues son 5 músculos. Y listo. Eso es todo. El trocal va a ser lo mismo, solo va a dar un músculo que ya vimos que era el músculo oblicuo superior del ojo. No hay más que decir, que va a tener igual, su núcleo va a estar inferiormente al nervio oculomotor, se va a entrecruzar con el lado opuesto y de ahí va a salir. Este núcleo lo vamos a ver acá. Este es el núcleo. Este es. Y como ven, se está entrecruzando la línea media, así va a venir así. El otro va a venir así y va a ir así. El nervio tracal se dirige lateral y todos donde dijimos que van a ir. O sea, este va a arrancar, básicamente va a decir que va a rodear todo esto de acá. Va a rodear primero los pedúnculos cerebelosos superiores, pedúnculo cerebral, y va a dejar la base del cráneo, otra vez va a atravesar el seno cavernoso, y de ahí va a irse directamente a la fisura orbitaria superior, donde va a ir la órbita, donde todos van. Relaciones, después las estudian con seno cavernoso, que hay por ahí, que no hay por ahí. Perdón, ¿Sí? perdón, una preguntita. ¿Qué es un pedúnculo? Los pedúnculos son estos. Es que ahorita se los voy a mostrar. Los pedúnculos, tenemos 2 tipos de pedúnculos dentro del cerebro. ¿No? Eso es un poco más del neuronato. Se los voy a mostrar. Acá está. Se ve, ¿no? Se ve el atlas, ¿no? Entonces vamos a tener 2 pedúnculos. Bueno, primero vamos a hablar de un pedúnculo, que es el pedúnculo cerebral, que es esto de acá. Son unas cositas como unos pilares que van a estar así. Por eso les digo, en la zona interpeduncular cerebral. Estos son los pedúnculos cerebrales. ¿Ya? ¿Por qué cerebrales? Porque también hay cerebeloso. Entonces ese es un pedúnculo cerebral. Solo hay uno cerebral. Cerebelosos hay 3. Superior, medio e inferior. Entonces es lo que está diciendo, que es que primero, vamos a ver si acá se pueden ver los pedúnculos cerebelosos. Por ejemplo, el de acá debería ser el superior. No, acá no se ve. Solo se ve el medio. A ver si oculto esto. Que si oculto esto se me va. Se me van los... Bueno, pero en realidad hay 3 pedúnculos. Acá se ven un poco mejor. Acá se ven separaditos. Tenemos un pedúnculo cerebral que va a ser superior, que va a ser este de acá. ¿Por qué no raya? Superior que va a ser este de acá. Porque no estoy compartiendo eso. Acá. Acá se ve mejor. Tenemos un pedúnculo cerebeloso superior, uno medio que va a ser el de acá y otro inferior. Entonces en este caso el troclear va a rodear el pedúnculo cerebeloso superior, que va a ser este de acá, que es lo que está mencionando, y después va a rodear el pedúnculo cerebral, que es lo que vimos. Entonces en resumen tenemos 4 en total. Acá se ve un poco mejor. Esto sería el pedúnculo cerebral superior, el medio que va a ser este de acá y el inferior que va a ser este. Pedúnculos cerebelosos, ¿no? Entonces cerebelo es distinto a cerebro. Están los 3. El superior que va a ser este, que ahí está rodeando el troclear, y este de acá es el pedúnculo cerebral. Acuérdense que son 2 pilares así, ¿no? Este es el medio y este es el inferior. Y relaciones en la órbita, que es lo que nos va a interesar. O sea, dije anteriormente, ¿y dónde va a ir? Al músculo oblicuo superior, en su extremo posterior, en la parte posterior. Listo. Y por último, el abducens. Por ejemplo, si me preguntas qué es un pedúnculo, acá podemos ver, por ejemplo, el pedúnculo cerebral, ¿no? Del cerebro, que es uno. Este puede ser el pedúnculo cerebeloso medio, que están por acá. El superior que no se ve que está acá posteriormente y el inferior que está por acá, que tampoco se lo ve.
Una pregunta, Andrés. Cuando Sí. le tengamos que exponer al doctor, digamos, el origen, ¿no? de los nervios, ¿tenemos que especificarle cuál es el origen real y cuál es el otro tipo de origen? Sí, tienen que decir los dos. Creo Ya. que sí, para que a veces también puede preguntar puntualmente, ¿no? A ver, háblame del origen real de este nervio. Ah, Háblame ya, del ya. origen aparente. Y si te dice, háblame del origen, le decís los dos, digamos. Si me dice, sí, claro, si dice el origen en general, le digo los dos. Sí. Ya. Ahí solamente le hablaríamos de origen, no le hablamos del resto como trayecto y relaciones, ¿no? Sí, origen. Y si ya, si ya terminaron, después empiezan a hablar de dónde sale, ¿no? Origen aparente y después trayecto. ¿Puedes probar, digamos, por ejemplo, con el nervio olfatorio hacer eso? Claro, termino los pares canales y hacemos eso. Dale. Ya. Vamos a continuar con la abducens, por fin ya se vio mi cable. El abducens ya también vimos que era motor y también dijimos que solo daba un efecto lateral, ¿no? Origen real, un núcleo pontino. Un núcleo pontino se refiere a un núcleo dentro del puente. ¿Por qué dentro del puente? Porque si lo vamos a ver acá, acá debe estar el origen. Acá está. Parece ser este de acá. Núcleo abducens, acá está. Acá se puede ver una visión más clara de los núcleos y cómo están dispuestos. Tenemos el tercer par, el del troclear, ¿no? Y acá tenemos el otro que va a ser el abducens, ¿no? No se confundan con este es otro por si acaso. Ese es otro, no se confundan. El abducens que está acá, que va a salir por el surco, es bulbo pontino, ¿no? Ese es el origen real. Es un núcleo pontino porque está dentro del puente. Estos son núcleos mesencefálicos y estos son núcleos vulvares. Así que los núcleos, origen real, parte motora. Después tiene su origen en un núcleo pontino situado en la fosa romboidea o suelo del cuarto ventrículo, ¿no? A la altura del colículo facial. Ahí vimos que lo estaba rodeando el colículo facial. Atraviesa el bulbo anterior posterior y va a emerger por el surco bulbo pontino. De ahí va a dirigirse anterior, lateral y superiormente. Va a ir siendo cavernoso lo mismo. Y va otra vez para la fisura vital superior. Relaciones leen después. Después, anteriormente siendo cavernoso, la posición flanquear la porción ancha de la fisura vital superior. Y pasa a través del anillo tendinoso común, ¿no? Y de ahí ya va directamente al recto lateral. Listo. ¿Preguntas de estos tres nervios antes de pasar al facial? El abducen solo tiene un núcleo, ¿no? Sí, todos tienen un núcleo, o sea, de los tres, el cuarto y el sexto tienen un núcleo. El tercero tiene dos. Con esta imagen, por si acaso, se van a guiar muchísimo. O sea, acá están todos los núcleos, puros orígenes reales, o sea, orígenes reales motores, y sensitivos solo se ve uno que va a ser el trigémino. Por eso les sugiero que puedan ver esto de acá. ¿Preguntas hasta ahí de estos nervios que vimos? Del olfatorio, óptico, oculomotor, troclear y abducens. El trigémino ya lo vimos en la anterior clase. Ahorita vamos a pasar al facial, que va a ser el último que vamos a ver hoy. ¿Será que puedes repetir el óptico? ¿El óptico? Ya. Sí, por favor. Vamos a ver desde acá. Lo que vimos del trigémino, ¿eso es todo? ¿De la anterior clase? Sí, eso es todo. Ay, Dios bendito. Así. Pero tampoco es todo, ¿no? Porque es amplio. Bueno, cuando hablamos del nervio óptico, vamos a tener que tomar en cuenta que tenemos dos orígenes. ¿Dónde está mi rayadura? Acá. Dos orígenes. El origen real. ¿Perdón? Vamos a tener un origen real, que va a ser en la retina, y un origen aparente, que va a ser en el quiasma óptico. Entorpecimiento.
Entonces vamos a empezar con el origen real, ¿no? El origen real, acá son células ganglionares que van a estar dentro del ojo, que ya vimos. La parte de la retina, que la retina es la parte más interna del globo ocular, que se va a encargar de percibir la información visual, ¿no? Y de ahí van a converger todos los axones y se van a dirigir a un solo punto, que va a formar esto de acá, que es el nervio óptico. El nervio óptico va a salir del polo posterior del ojo, 3 centímetros medialmente y 1 centímetro medialmente del polo posterior, y de ahí va a irse posteriormente y medialmente hasta llegar a ¿dónde? Al conducto óptico. En el conducto óptico y a lo largo de su trayecto de la órbita va a estar acompañado de una arteria, vamos a ver si podemos poner, que es la arteria oftálmica. Ya, fíjense. La parte primero superior, después va a ser lateral y después va a ser inferiormente, ¿no? De ahí va a ingresar junto con la arteria por el conducto óptico, que acuérdense que estaba formado por las dos raíces del ala menor del estenoides. Y de ahí se va a dirigir posteriormente y otra vez medialmente hasta llegar al quiasma óptico. Eso. Porque es bastante corto este nervio. Vamos directo al facial. ¿Tienen una pregunta más? No, No, creo ya. que sí podemos ir directo. Ya no, acá se ven, por ejemplo, los orígenes reales. Bueno, el facial, ¿dónde está el facial? Vamos a buscarlo por acá. El facial es un nervio mixto. ¿Ya? Entonces acá vamos a tener un origen real motor y un origen real sensitivo. Aparte de un aparente, claro, ¿no? Entonces, el aparente ya lo vimos, pero vamos a volver a mostrarlo para que puedan guiarse mejor. Acá arriba. El origen aparente de este par craneal que va a ser el facial está acompañado del nervio intermedio, por si acaso. El facial es el motor y el intermedio es el sensitivo. Acá está. Va a estar, su emergencia va a ser lateralmente al nervio abducens y medialmente al vestíbulo coclear, por el mismo surco bulbo-protuberancial. Por eso les digo que tienen que especificar en qué parte, porque acaban de emerger 3 nervios del surco bulbo-protuberancial. Y ahí está el facial. Entonces el facial es un nervio bastante interesante. Como pueden ver, vamos a ver si se puede ver acá. Facial, bueno, acá del facial debería ser este de acá. Entonces, el nervio facial creo que se ve mejor acá en la rubia. Acá se ve mejor. Sí. Entonces, el nervio facial, primero que nada, va a entrar por el conducto auditivo interno. ¿Ya? Va a entrar por el conducto auditivo interno. Y después se va a ir posteriormente, siguiendo el eje mayor de la porción petrosa del hueso temporal. Y de ahí se va a dirigir inferiormente. Se va a presentar unas dos curvas. ¿Ya? Y va a emerger ¿por dónde? Por el agujero estilomastoideo. ¿Dónde estaba el agujero estilomastoideo? ¿Quién se acuerda? En la porción mastoidea del hueso temporal. Sí, por ahí, por entre la petrosa y la mastoidea, ¿no? Más que todo petrosa. Entonces el agujero estilomastoideo lo vamos a ver acá. Acá vamos a poner hueso. Entonces fíjense, acá está emergiendo el nervio facial por el agujero estilomastoideo. ¿Ya? Eso más que todo para que se ubiquen, porque ahorita vamos a estar en la parte compleja. Entonces, me faltó el origen real. Bueno, ya vimos que estaba compuesta por dos raíces, una motora, que es el nervio propiamente dicho, y otra sensitiva, que va a ser el nervio intermedio. ¿No? El origen real aparente, vamos a tener una raíz motora, que va a ser el núcleo del facial, propiamente dicho, que acá vamos a ver el núcleo del facial, que va a ser este de acá. Fíjense que este núcleo es bastante raro. Bueno, en realidad su trayecto es bastante raro, el núcleo es normal. Pero después su trayecto va a ser como esta de acá, esta vueltita, va a rodear el abducen y después recién va a salir. No, un poco raro, pero bueno. Cosas de la vida. Entonces, acá tenemos la raíz motora situada en la raíz reticular de otra vez del puente.
Sale por la parte lateral del surco bulbopontino, de ahí va a ir un trayecto intrapontino. Ya eso van a ver más adelante. Después tenemos las fibras vegetativas, que van a ir de dos núcleos, que son núcleos parasimpáticos nerviofacial, que esos no se ven acá. No sé. Y después vamos a tener la raíz sensitiva, que va a ser su origen en el ganglio geniculado. Ya el ganglio geniculado, ahorita lo vamos a ver, está dentro del temporal, ahí están los cuerpos, porque dijimos que origen real es cuerpo, ¿no? Y de ahí va a irse a formar directamente lo que va a ser el nervio intermedio, ¿no? Que ahí va a penetrar dentro del tronco encefálico, a través del nervio intermedio, por el surco bulboprotuberancial, ¿no? Y ahí se va a dirigir finalmente al núcleo del tracto solitario, así se llama, núcleo del tracto solitario. Entonces vamos a ir acá podemos ver, acá tenemos el facial está dando la vueltita y está saliendo. Y vamos a ver esto de acá que va a ser el núcleo del tracto solitario. El núcleo del tracto solitario se va a encargar de lo que va a ser el sentido del gusto. ¿Ya? Gusto. Gusto. La lengua. Eso es importante. Entonces ya que... Una pregunta. ¿Sí? ¿Dónde va a estar el núcleo salivar? ¿Núcleo salivar? El núcleo salivar superior. Ese era el que era el parasimpático. Tenías razón, ese era el que me faltaba. Núcleos parasimpáticos. Que en realidad son dos núcleos. No, pero acá no se ve muy bien. Te lo voy a mostrar acá. Fíjense, por ejemplo, esto es lo que les mencionaba, las confluencias internas del tronco encefálico, pero no nos interesa. Pero quiero mostrarles los núcleos. ¿No? En realidad tenemos dos núcleos salivatorios, ¿no? El parque del nombre sí tienen estos núcleos. Tracto solitario, que es el sensorial, que es el del gusto. El núcleo salivatorio superior, que es el parasimpático. Y el núcleo motor del nervio facial o núcleo del nervio facial. Esto lo quería mostrar también el núcleo del tracto solitario. Fíjense que acá tenemos el núcleo del tracto solitario y va a estar compuesto por tres pares craneales, pero de ellos el más importante va a ser del facial, pero el facial que dijimos que el facial salió una colateral antes que salga del agujero esquilomastoideo, que era la cuerda del tímpano, que ese sí iba a dónde, al nervio lingual, que va a encargarse de ir a la sensibilidad de los 2/3 anteriores de la lengua. El tercio posterior está compuesto por el glosofaringio y el vago. Eso también tienen que saber. Y los salivatorios creo que no hay algo que se pueda ver bonito, pero bueno. Tenemos el inferior, que el inferior va a ser el glosofaringio. Y el superior va a ser el facial. Si no me equivoco, el superior va a ir a la parótida. Si no me equivoco. Vamos a ver. Buena la pregunta, gracias. Es la que faltaba. Entonces, el salivar y el núcleo espinal van a ser los parasimpáticos, o los parasimpáticos son el núcleo salivar superior y el núcleo salivar inferior. Del facial solo el superior. No, o digo del facial sí, solo el salivar superior. ¿Qué núcleo espinal hablas? No, el núcleo espinal es el del trigémino, por si acaso. Ah, ya, es que en el otro libro que tengo de anatomía me parecía que el nervio facial tenía el núcleo salivar superior, el núcleo del motor, el núcleo del tracto solitario y el núcleo espinal del nervio, del nervio trigémino. O sea, sí se encuentran, digamos, pero sí es el del nervio trigémino. Capaz debe tener una pequeña raíz, pero no es de relevancia anatómica. Ya, gracias. Pero incluso acá se puede ver, digamos, ¿no? Que hay un pequeño ramito, pero no lo menciono en el libro. Bueno, entonces cuando hablamos de esto de acá del trayecto, vamos a tener que las van a decir lateral, anteriormente y superiormente, y dónde van a ir, donde dijimos conducto auditivo interno.
Cuando llega el conducto al fondo, va a atravesar 3 porciones. Primer segmento, el segundo segmento y el tercero. El primer segmento va a ser perpendicular al eje de la porción petrosa. ¿Qué significa esto? Van a preguntar. Que a veces creo que Rubier medio que se mama cuando dice algunas cosas. Entonces, vamos a pensar 3 porciones. Una de ellas va a ser que va a ser perpendicular al eje mayor. ¿Cuál es el eje mayor del temporal? Es este, de la porción petrosa del temporal, es este. Entonces, lo que va a hacer este nervio va a pensar 3 porciones. Una que va a ser perpendicular, otra que va a ser paralela, y otra que otra vez va a ser perpendicular. Ya, y esas son las 3 porciones que hablo. Esta y esta. Tienen que saber. Entonces ocultamos acá el hueso para que ya dejen de tener referencia anatómica. Este va a ser la primera porción, esta va a ser la segunda y esta va a ser la tercera. ¿Por qué? Porque fíjense que acá está yendo acá, después está yendo acá, y obviamente pueden ver que está yendo así, ¿no? Pero así no es perpendicular. Sí es perpendicular, pero cuando lo vemos desde lateral. Entonces la primera porción que vemos que es esta, la segunda que es esta que va a ser paralela y otra vez que va a ser perpendicular. Y de aquí ya va a salir del agujero estilomastoideo. Esas son las 3 porciones. Entonces la primera porción, 3 a 4 milímetros de longitud, comienza ahí y ahí va a terminar el fondo del conducto auditivo interno. Es perpendicular al eje que ya vimos. Segundo, que va a ser paralelo al eje mayor, y el tercero que va a ser vertical, que ahí va a salir por el agujero estilomastoideo, ¿no? ¿Cuál va a ser la más larga? La de 1 centímetro, que va a ser la paralela al eje mayor. Relaciones, no nos interesa. Un momento. Algo que sí es importante de relaciones, que es la rodilla del facial. Esto lo leen después ustedes. Que en la rodilla del facial vamos a tener el ganglio geniculado. Que vimos que era el ganglio geniculado, el origen real, sensitivo del facial. Donde va a estar acá, es este ganglio geniculado. Ahora ya nos podemos ir directamente a esta imagen que se ve acá. Yo quiero sentir algo en la lengua, subo. Primera neurona, acá. Ganglio geniculado. Ese va a ser. Ganglio geniculado, porción sensitiva, y fíjense, ¿no? ¿Va a ir a dónde? Al núcleo del tracto solitario. Núcleo del tracto solitario, sí, la parte sensitiva de la lengua, el gusto. Y después leen lo demás. Entonces, cuando hablamos de ramos colaterales, vamos a tener 2 tipos de ramos colaterales. Los intrapetrosos, que como saben, les va a dar dentro de la porción petrosa del temporal, que es el dolor de cabeza. Ramos extrapetrosos, que va a ser una vez sale del agujero estilomastoideo y ya está afuera. Y por último, los ramos terminales. Pero de colaterales son 2, intrapetrosos y extrapetrosos. Ramos intrapetrosos vamos a tener el nervio petroso mayor. El nervio petroso mayor va a ser... Tenemos 2 nervios petrosos. Si bien se acuerdan que teníamos como unas... En el hueso temporal había unos surcos, unos hiatos y no sé qué más. Para esto va a ser. Entonces vamos a tener, acá está el ganglio geniculado. Petroso mayor siempre va a ser el más grueso. ¿Qué va a hacerse de ahí? Depende del vértice del ganglio geniculado y va a ir anteriormente, como vimos, va a ir por la porción petrosa del temporal que ya vimos, por el hiato justamente, el nervio petroso mayor. Y de ahí donde se va a ir, va a ir inferiormente al ganglio trigeminal y va a dar un filete comunicante para el plexo carotídeo. ¿No? Y cuando se una con el petroso profundo va a formar el nervio del conducto pterigoideo, que es el nervio vidiano. Y esta es la parte sensitiva que es la que faltaba, ¿no? Que va a inervar lo que es la mucosa bucalofaríngea y la glándula lagrimal. Vamos a tener llama comunicante con el plexo timpánico, que eso no es muy importante. El nervio estapedio, que va a ir directamente al músculo estapedio, que el músculo estapedio es uno de los músculos que va a estar dentro del conducto auditivo medio. Como no es conducto auditivo medio, se llama oído medio. Después la cuerda del tímpano, que ya lo vimos, lo recontravimos, que les dije que era una cuerdita que salía de dónde. De la porción intrapetrosa, que va a ser de acá, ¿no? Dijimos que
justo antes de el estilomastoideo va a dar una ramita colateral que se va a encargar de ir directamente a ¿dónde? Al nervio lingual, que este se va a encargar de la sensibilidad de la lengua, que es básicamente todo lo que le dice acá. Ramo sensitivo, esto de acá no se ve, ramo comunicante del vago tampoco se ve. Pero igual tienen que saber porque les pregunto. Pero le encanta preguntar la cura del tímpano. Por último, los extrapetrosos, que son bastante sencillos. Va a ser el nervio glosofaringeo, que va a ser el asa de Hayer. Después tenemos el auricular posterior, que el auricular posterior es bastante grande. Que debería ser este de acá. Y este se va a encargar más que todo de inervar el vientre occipital, la parte posterior, ¿no? O sea, el vientre posterior del músculo occipitofrontal. Después músculos para ramo estiloideo, vientre posterior del digástrico, el ramo lingual. Y por último los terminales. Que los terminales se dividen en dos, temporofacial y temporocervical. Lo digo cervicofacial, que acá se puede ver. Después de acá, por ejemplo, esta es la parte terminal. Y ahí vemos que se dividen en dos. Este de acá y este de acá. Esta es la temporofacial y cervicofacial. Entonces, básicamente es como de aquí para arriba va a ser la primera ramita y de aquí para abajo va a ser la otra ramita. Entonces, de ahí ya como ya saben músculos que hay, las inserciones, todos los músculos que hay acá, básicamente es eso, ¿no? Va a encargarse de inervar qué músculo, el cigomático mayor, el cigomático menor, el prócer, los caninos, elevador del labio superior, ¿no? Acá lo mismo, inferiormente, ¿no? El músculo de la borla del mentón, el músculo triangular, el músculo cuadrado. Entonces se vuelve a repetir, ¿no? Si ya se estiran bien músculos, ya saben dónde va a ser. ¿No? El ramo temporofacial, que ve anteriormente, todo esto de acá, va a encargarse de inervar todo lo que va a ser el músculo anterior, músculo lateral de la oreja. El vientre frontal del occipito frontal, los corrugadores, debe estar el supraciliar, los cigomáticos menor y mayor, la del nariz, todo lo que ya mencionamos. Es decir, del labio para arriba. Buccinador y la mitad superior del músculo auricular de la boca. Incluso fíjense, es tan fino. Colocamos los músculos. Básicamente todo esto de acá, ¿no? Claramente tenemos que descartar el macetero, porque el macetero va a estar inervado por el trigémino, por la rama, por su núcleo masticador que tenemos, ¿no? Tampoco va a estar el temporal y tampoco van a estar los pterigoideos porque siguen siendo músculos masticadores. Pero obviamente el moxidor va a estar acá y la porción superior del auricular de la boca. Y bueno, por ende el otro va a ser al revés, ¿no? La porción inferior del auricular de la boca, el músculo triangular, el cuadrado, el mentoniano. O sea, y una vez ya saben eso, ya está auricular de la boca, de el ángulo de la boca también. Que son los mismos, y el ramo cervical va a ser para el pletisma. Y listo, digamos, hay comunicaciones. Y anatomía funcional, ¿cómo sé, digamos, si este músculo está bien? Están hablando, están cerrando los ojos, le piden al paciente que cierre los ojos, que haga muecas, ¿no? Si eso está bien, ya digo. Y en cuanto a la cuerda del tímpano, obviamente si siente sabores por la lengua, va a estar bien, ¿no? ¿Listo, chicos? ¿Preguntas? Vamos a dar examen este viernes de la mitad de la ópera craneal o de los 12. No sé, eso tienen que preguntar ustedes al doctor. Según lo que dijo la semana pasada el grupo 1,